Miriam Belín, orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 385 de Granollers. Miriam Belín, orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 385 de Granollers. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros a la entrevista especial del programa de esta noche y nos acompañan, como os he dicho hace un momentito, el profesor Calva. Buenas noches, hola, profesor buenas Calva. noches. Y también nos acompaña Mónica Gracia, su ayudante. Hola, Mónica. Hola, buenas noches, Miriam. Bueno, hoy los tenemos aquí como invitados especiales, como en otras ocasiones, para hablarnos de un tema muy concreto que van a ser las profecías y concretamente las profecías sobre el Papa, las profecías de San Malaquías. Pero ellos, a partir de ahora, como colaboradores habituales de nuestro programa, van a formar nuestro equipo de redacción, ¿verdad, Carlos? Eso es. Muchas gracias. Y ahí pues vamos a intentar aportar todas las informaciones que se puedan estar dando pues a través de los equipos de investigación de cualquier tema, de cualquier fenómeno, de cualquier cosa que esté sucediendo, que pues todos los oyentes todos los televidentes que nos estén viendo pueden también, como yo decía al principio, a través del el grupo de Oráculos y Enigmas, pues aportarnos si tienen alguna información, algún tema que quieran que estudiemos, que analicemos, y además pues todos los grupos que puedan estar realizando investigaciones, pues nosotros puntualmente daremos conocimiento en esa sección de lo que va sucediendo, al ser habitualmente una vez al mes, a no ser que haya muchos acontecimientos, entonces haremos más a menudo la sección y ahí vamos a informar pues de todo eso, ¿verdad? Así es, sí, sí es. Mira, en principio quiero, antes de todo, daros las gracias a todo el programa de Oráculos y Enigmas, que hemos emprendido un viaje nuevamente juntos, y daros las gracias por contar con nosotros. Y encantados de colaborar con el programa ya asiduamente y vamos a aportarlo todo lo que sabemos y lo que podamos para enriquecer el programa tan maravilloso. Bueno, a mí es que me encanta tener unos colaboradores como estos, ya lo sabéis. Desde el principio hemos creado, como decíamos con Antonio, ¿no? un equipo muy importante, porque vosotros estáis desde el comienzo de Oráculos y Enigmas, que ya ha celebrado en mayo su segundo aniversario. Vamos para el tercero, que esperemos que haya muchos más, y vosotros estáis prácticamente desde el principio dentro de Sí, así es, programa. sí, hemos visto toda la gran evolución del programa y la aceptación que ha tenido, no solamente local, sino en todo el mundo. Sí, sí, porque llegamos a través de internet, llegamos a muchísimos países del mundo y sabemos que hay muchas personas que nos siguen y bueno, pues ahí vamos a continuar en esa labor, ¿no? Bueno, hoy nos vamos a centrar en ese tema que yo pienso que es muy interesante, ¿no? En el tema de las profecías y sobre todo con el tema del Papa, ¿no? Porque están habiendo acontecimientos que tú nos vas a explicar y vamos sobre la marcha. Sí, es cierto, es un tema que cuando nos lo habéis propuesto para exponerlo al tema en el programa, nos ha parecido de plena actualidad y creo que es muy, muy interesante hablar sobre el tema. En principio tengo que decir que las profecías es el arte de prever, o predecir, mejor que prever, predecir acontecimientos del futuro. En principio las profecías tenían un condicionante divino, es decir, todas las profecías que se han registrado de la antigüedad tienen un condicionante de que son inspiradas con un toque de la divinidad, bien de religión, la religión que sea. Sí. Pero en las últimas profecías no hay por qué esa inclusión, no hay ese condicionante. Entonces, si queremos registrar una manera global todas las profecías interesantes que nos han llegado, tendríamos que mirar la historia de todas las religiones y todas las creencias desde la historia del ser humano, ¿no?
son famosas las profecías en nuestra cultura que nos llegan de la Biblia, por ejemplo. En Occidente y en Oriente por las Vedas, tanto un continente como otro, como cualquier pueblo apartado de Oceanía, todas tienen sus predicciones sobre el futuro. Sus propias predicciones. Sí, sus propias predicciones, sí. No es cierto que solamente vengan directamente de una fuente como la Santa Biblia, ¿no? Ajá. Pero las que más quizás nos han impactado últimamente, y por el hecho de que tienen apocalípticas, son las profecías de Nostradamus y últimamente las de San Malaquías, que están un poco olvidadas, y con el tiempo, con estos 10 últimos papas, pues se pusieron un poco, se han puesto un poco más de relevancia. En principio sí que es cierto que nos habíais anunciado que íbamos a hablar de las profecías solamente de Nostradamus, sí, pero hemos creído oportuno hablar de las profecías de San Malaquías porque se centran mucho más en los papas, en el tema de que los es el papas. tema actual de ahora. Tanto Nostradamus como San Malaquías como las visiones marianas son profecías bastante apocalípticas. Si bien Nostradamus es un hombre muy enigmático y muy interesante para dedicarle un programa entero a él. Bueno, pues te tomo la palabra y le dedicaremos un programa. Pero sí que es cierto que Nostradamus nació en Provenza, un pueblo de Francia, al sur de Francia, en la Provence. Nostradamus se centraba, astrólogo, científico, de él salió la alineación o la distancia entre Venus, Saturno y Marte de la Tierra. Era un hombre muy completo, similar a Leonardo da Vinci, no tan conocido como Leonardo da Vinci, pero un hombre muy de Renacimiento, un hombre que lo abarcaba todo. Que abarcaba muchísimos temas. Y era un hombre muy interesante. Nostradamus, para tocarlo el tema un poquito, su obra nos llega a través de 996 cuartillas y 10 centurias, que son los tomos que encuadraron esas cuartillas. Imagínate todo lo que llegó a predecir. Efectivamente, o sea que tenemos bastante tema, sobre todo temas centrados en la Francia antigua, la historia de Francia desde su muerte hasta nuestros días. Vaticina lo que le pasaba a los reyes, a los monarcas. Una vez muerto él, predijo también su muerte. Y bueno, pues temas tan interesantes como la guerra mundial, el anticristo y todo esto. Vamos a dedicarle un espacio aparte. Sí, haremos una entrevista de un programa más extenso solamente dedicado a esas profecías. Exactamente, y el tema me viene de perlas hablar sobre esto porque me va a continuar un tema que hicimos en la última etapa, que hablamos sobre quién mueve el mundo. Sí. Y nos quedamos ahí un poco en la iglesia. Sí. Y nos vamos a centrar en esto. Vamos a retomar un poco el tema aquel y vamos a hablar sobre las profecías. ¿Por qué son importantes las profecías que nos llegan hasta nosotros, hasta nuestros días? Desde que el hombre es hombre y desde que la profecía tenemos consciente de las primeras profecías, tenemos que decir que tienen un condicionante interesante para la civilización, ya que nos llega y nos da un mensaje de que detrás de todo lo cotidiano, de todo lo rutinario, hay una especie de mano divina que nos dice más o menos que todo está predestinado a que pase. Sí, como que tenemos un camino escrito, ¿no? Lo que decimos muchas veces de que nuestro destino está escrito. Exactamente, y como el símbolo, como ya dije en su momento, de los signos y los símbolos lo que hacen es abrir la mente al ser humano y manipular un poco la conciencia de todo el ser humano. Las profecías no salen de esta predicción, ¿no? Las profecías lo que hacen es, como ya he dicho, que nos acercan hacia algo, un suceso que va a pasar, ¿no? Vamos a centrarnos en los hechos que hemos dicho anteriormente, que es sobre el Papa actual de ahora, ¿no? Malaquías, un personaje que nació en 1094, murió en 1148, irlandés. En esa época, curiosamente, pasó en Europa bastante... entra dentro de las guerras de los 40 días y todo esto, y hay un gran resurgimiento de la Iglesia y de los grandes santos, ¿no? Además él pertenecía a la Iglesia, o sea... Él pertenecía a la Iglesia, fue obispo,
y murió en manos de San Benet, San Bernardo, que otro día hablaremos también del santo. Un amigo de él, sí. De lo bueno de San Malaquías es que en 1595 aparece su obra, y aparece su obra a través de un monje benedictino. Los benedictinos son los encargados de conservar las grandes reliquias de la Iglesia. Si pensamos un poco, el Mont Saint-Michel en Francia está custodiado por benedictinos, Montserrat gestiona benedictinos el monasterio. O sea, están en puntos como muy... En enclaves muy importantes. importantes, muy espirituales dentro de la Iglesia Católica y guardando grandes misterios. Y puntos energéticos muy importantes. Muy importantes, exactamente. Ajá. Pues mira por dónde un padre benedictino, monje benedictino, llamado Arnaud de Vion, publicó en 1595 la obra de San Malaquías. ¿Por qué es importante la obra de San Malaquías? La obra de San Malaquías, entre otras cosas, habla sobre la trascendencia de los papas, desde el Papa Celestino II hasta el último Papa. Es un poco apocalíptico. La palabra apocalíptico viene del griego, significa revelación, y surge del Evangelio de San Juan. San Juan habla en su obra, recoge unas predicciones que recoge la película de los 7 sellos, y una de esas predicciones habla sobre el Apocalipsis. En el Apocalipsis, que también hace metáforas y coge elementos para prever lo que va a pasar en los fines de la historia humana, ¿no? San Malaquías, curiosamente, hablamos en programas anteriores sobre los mayas. Sí, hemos hablado de muchas predicciones. Fíjate cómo va coincidiendo todo de que estamos en unos finales, al menos de unos ciclos, ¿no? Sí, porque no son el final del mundo, ni muchísimo menos como los alarmistas pintan, sino son finales del ciclo o de determinadas situaciones del mundo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate que como Nostradamus y Malaquías hablan igual que los mayas. Y Malaquías, para vaticinar los fines de este ciclo, habla sobre los papas. Cada papa le da un lema. Y cada numerados hay 112 papas tras la muerte de San Malaquías. Muere, como ya he dicho, en 1148, y a partir de Celestino II hasta el último papa, que es según él, según esta profecía, el actual papa Francisco I. Yo me voy a centrar, para no ir hablando sobre todos los papas desde Celestino, que son 112. Sí, porque tendríamos para mucho, no nos daría tiempo todo el programa. Él saca y dice, nos centramos en los 10 últimos papas, numera a todos los papas que van a haber, y justamente hasta 1595 las predicciones de los papas se cumplen casi 100%. Pero las predicciones que ellos hacen se producen tal cual, o luego hay quien interpreta para que esas predicciones se asocien con lo que está ocurriendo. Está muy bien lo que me has preguntado, porque tanto Nostradamus como Malaquías, como muchos... Claro, porque fíjate que las predicciones que hicieron en su época, a lo mejor en la época actual hay cosas que entonces no existían, y ellos, ¿cómo podían predecirlas? Es cierto, sí. Fíjate que hasta 1596 se cumplían perfectamente pie a la letra, pero hacia 1596 la interpretación es ambigua, es decir, tiene varias interpretaciones, y hasta que no llega el Papa, entonces le ves las similitudes que se acercan mucho a lo dicho, ¿no? De hecho, las últimas investigaciones que he hecho sobre el tema me centraba en libros que tenía sobre las predicciones de San Malaquías y Nostradamus, sobre las últimas décadas, libros publicados antes de los papas, hacia Pablo VI, no había ningún problema, para partir de Pablo VI, barbaridades. Ya ha sido más complicado. Totales, ¿no? Los últimos papas, el de la media luna, creo que fue Juan Pablo I, que su papado fue muy breve, malauradamente murió al mes de su reinado, o de su papado. Y curiosamente decían en los libros, las interpretaciones de los libros de San Malaquías, de varias publicaciones, que el judaísmo se iba a convertir al cristianismo, ¿no? Que más o menos era esta. Barbaridades brutales, ¿no? Pero sin embargo, las posteriores, cuando los papas iban dándose las profecías, se acercaban bastante. Sí, el lema que Malaquías
coincidía con el Papa, se interpretaba, ¿no? Y se buscaba el simbolismo o la asociación. Entonces sí que nos coincidían. Voy a referirme a esto. Vale. A partir del Papa 106, que es Pío XII, 1939-1958, plena Segunda Guerra Mundial, le llamó, el lema que ha atribuido a Pío XII fue el Pastor Angelicus. Lógicamente tenemos que mirar la historia, lo que influenció para que esa guerra se evitara. Pero el Papa número 107, que fue Juan XXIII, que ahora la Iglesia junto a Juan Pablo II quiere canonizar, convertirlo santo, inmediatamente veremos la noticia. El lema que se le atribuye a Juan XXIII es Pastor y Nauta. Recordemos que Juan XXIII nació en 1958 y murió en 1963. Curiosamente, Pastor y Nauta fue patriarca de Venecia, que fue ciudad de navegantes, ¿no? Estas tradiciones, vuelvo a decir que fueron en 1947, sí. O sea que estamos hablando de 1958, y se le ha buscado esa similitud, entre otras cosas, Pastor y Nauta, como he dicho, ciudad de navegantes, Venecia, pues tiene una similitud una cosa con la otra. Sigamos con el Papa 108, que pertenece a Pablo VI, que es ese que lo conocí yo. Ese ya es más de nuestra época. Ese ya lo hemos conocido. Se le atribuye el lema de Flos Florum, flor de las flores, y eso, el escudo de Pablo VI contiene la flor de lis, que por excelencia es la flor de las flores. De hecho, todos los escudos heráldicos, casi todos tienen una flor de lis, ¿no? O sea que realmente esas profecías, esos pequeños lemas coinciden mucho con la realidad. Si se busca la coincidencia, se encuentra la coincidencia, ¿no? Y son coincidencias bastante claras, Sí, muy claras, no son cosas que no... Ahora, predecir de todo el cónclave, cuando se elige un papa, predecir quién de los papas saldrá, sabiendo que el próximo será Flor de Florum, pues lógicamente es un problema, ¿no? Es un problema porque siempre encontraremos algo. Pero una vez que está el papa ahí, siempre habrá algo que coincide, ¿no? Y eso es lo que está bastante claro. El 109, es lo que me refería antes, el de la Media Lunae, Medietate Lunae, corresponde a Juan Pablo I, como he dicho antes, Albino Luciani, se llamaba así, que fue elegido el mes de agosto de 1978 y falleció un mes después, como dije, el 28 de septiembre de 1978. Media luna, pues lógicamente fue un papado muy corto, no fue una luna entera, y prácticamente coincidió con el cambio de luna. Murió tendría una similitud también. Un 28 de septiembre, cuando había realmente media luna. El 110, Juan Pablo II, es de la labores solis, o de la fatiga o del trabajo del sol. Juan Pablo II nació en 1970, su papado fue en 1978 y murió en el 2005. Lógicamente, el Papa hizo una gran labor viajando por todo el mundo, y quizá unos dicen que esto puede ser atribuible a este lema, a la fatiga que conllevaba el sol. Pero para mí, yo creo que su labor, sobre todo ese trabajo del sol, se debe a la devoción de la Virgen de Fátima. Ya sabes que él reveló el misterio los misterios de Fátima, y Fátima, uno de los sucesos misteriosos que pasó cuando hubo la revelación del misterio de Fátima fue que el sol se oscureció, se oscureció y todo quedó en penumbras, ¿no? Pues eso es una cosa que creo que es más razonable, justo con la otra, de la fatiga o el trabajo del sol. Tanto una como tendría otra, una correlación. Tendría una correlación, ¿no? O sea, se ríe perfectamente. Bien, ¿qué pasa? Después de Juan Pablo II viene el 111, que es de la Gloria del Olivo, que correspondía a Benedicto XVI, que empezó su papá en el 2005 y abdicó en el 2013. En este caso no murió, ¿no?
Se le atribuye Gloria del Olivae, la gloria del olivo, porque la correspondencia o la atribución que se le atribuye es que nació y fue bautizado en un sábado de gloria. Sábado de gloria fue cuando Cristo entró en Jerusalén y todo el mundo lo recibió con ramas de olivos, ¿no? Bueno, pues tiene una relación. Vale, hasta aquí, estupendo. Todas las correlaciones van cuadrando. Van cuadrando, y ahora lo sorprendente es el número 112, que se le atribuye el lema, o se corresponde el lema a Petrus Romanos, el romano, que es el nuestro Papa actual, Francisco I, ¿no? Que es ahí donde vamos a entrar de lleno. Exacto, sí. Pues si te parece, sí, vamos a empezar. Vamos a poner unos minutos de publicidad y vamos a meternos después de lleno con el Papa Francisco. Perfecto. ¿Os parece? Muy bien. Ahora volvemos. Seguimos aquí con el profesor Carvad y con Mónica, y estábamos hablando sobre las profecías de San Malaquías, de Nostradamus, y vamos a entrar en el tema profundo del Papa actual, del Papa Francisco. Tengo que deciros que algún oyente nos ha llamado porque nos hemos olvidado de dar la receta mágica que nos iba a dar Antonio Gómez sobre pues cómo tratar los resfriados, pero cuando terminemos la entrevista con el profesor Carvad la daremos para que así todos tengáis tiempo de apuntarla, no se nos olvida, lo tenemos presente cuando terminemos la entrevista. Pero ahora vamos de lleno a entrar, bueno, pues en esa profecía que habla del Papa actual. Sí, es una profecía que realmente nos interesa porque los que íbamos siguiendo durante décadas todas las profecías de tanto de Nostradamus como de San Malaquías, pues siempre íbamos viendo lo que iba sucediendo y teníamos un poco de recelo qué iba a pasar con el último Papa. Hasta ahora todo nos cuadraba, pero claro, nos sale un Papa que no es europeo. Hacía 1000 y pico años que no pasaba. Nos sale un papa que es argentino, hasta él mismo se sorprende cuando lo nota. Ni él se lo cree. Ni él se lo cree. Y nos sale un papa que parece que iba a cumplir con las pues los preceptos dogmáticos de la Iglesia, como ya era habitual, y que más o menos iba a ir en la línea de los últimos papas, pero nos ha salido un papa revolucionario, ¿no? Un papa respondón. Y nos ha salido un papa que va en consonancia con las profecías de San Malaquías. Voy a remitir el texto literal de lo que decía San Malaquías del último papa, Petrus el Romanos. Vale. Dice, Malaquías habla de Petrus Romanus, Pedro el Romano, en el papa 112, el último papa de sus profecías. En persecución extrema, en la Santa Romana Iglesia reinará Pedro el Romano, quien pacerá a su rebaño entre muchas tribulaciones. Tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida, y el juez terrible juzgará al pueblo suyo. Y aquí concluye todas las profecías de Nostradamus. Es decir, que habla de que la Iglesia romana, lógicamente, como él ha dicho, el lema Pedro Romano es el que se le atribuye a Francisco. Será perseguido en persecución extrema, quien pacerá a su rebaño. El rebaño puede ser también el clero, o bien también los devotos, los fieles católicos, entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo suyo. Bien, esto es interesante porque muchos pueden decir, bueno, pues esto es que va a haber una guerra mundial y Roma, Italia, será destruida. Va a quedar destruida. Pero bueno, aquí sí que me tengo que defender un poco de lo que hablamos la última vez que estuvimos aquí, sobre quién mueve el mundo. Roma en este caso significa la Iglesia. Es decir, yo ya había dicho en aquel programa que la Iglesia Roma nunca se dejó de existir. Es decir, lo que es la civilización romana se transformó en la Iglesia católica, a través del Bizancio, a través de Constantino I, a través de su madre, la Santa Elena. Decidieron transformar Roma y decir, bueno, ahora somos la Iglesia romana. La Iglesia romana actual, que es la Iglesia católica, apostólica y romana. O sea, han continuado en esta línea. Han continuado transformándose con todos sus excesos y todas sus virtudes, lo que era una gran civilización como la romana, en la Iglesia. La Iglesia, ¿qué posee realmente? Una misión espiritual, una parábola espiritual a través de Cristo brutal, pero también muchísima riqueza,
muchos excesos que ahora lo estamos sabiendo, ¿no? Sí, que se van descubriendo poco a poco. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Lo voy a decir abiertamente. Es la primera empresa mundial, la que más factura en todo el mundo, la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, pues esto quizás es lo que nos estaba diciendo. Exactamente. Es que dentro de la Iglesia, como ya yo suelo decir en mis charlas, está Cristo realmente, el mensaje de Cristo, pero también está lo que en el esoterismo ya hablamos del demonio, ¿no? Claro. Lo que la Iglesia Católica habla de Satán. Sí, la parte oscura del ser humano. En todo el mundo, ¿no? Está lo bueno y lo malo. Pues dentro de la Iglesia también está dentro el diablo. Quizás muchas de las profecías que tengamos ahí pues nos hablan de este fin, ¿no? Este fin de sacar al diablo de casa, que lo tenemos dentro. Todo el mundo tenemos nuestra parte negativa, ¿no? Sacarla fuera. Y esto es lo que quizás nos quiera decir Malaquías con esta revelación del último Papa. Quizá ¿no? el Papa Francisco sea el Papa que va a sacar ese lado oscuro, el que va a apartar ese lado oscuro en principio, de la Iglesia. Yo creo que las palabras que ahora Mónica nos va a hablar un poco del Papa, y yo creo que las palabras de lo que tenemos oído de él, tanto en las cíclicas suyas como en las misas y las últimas entrevistas que le han hecho a él, pues nos sorprenden. Yo soy ahora un gran seguidor del Papa y en mis twitters y en mis Facebook pues suelo poner sus palabras, sus frases, ¿no? Entre ellas, pues bueno, habrá una mujer dentro de la Iglesia. Sí, lo que hablábamos el otro día, la suma sacerdotisa, estaría representada en la carta de la suma sacerdotisa. Pues vamos a volver a la Iglesia de Cristo, una Iglesia no vertical sino también horizontal, todas estas cosas que se tienen que transformar en hechos, pero que de momento ahora, por favor, yo voy a seguir luego cuando Mónica nos hable un poco de las cosas, porque yo ahí realmente me pierdo, porque mi trabajo es un poco más esotérico y más un poco... Y es una investigación más profunda. Bueno, pues entre esas cosas que ahora Mónica nos hablará sobre el Papa, habla San Malaquías de que Roma será destruida y el juez terrible jugará al pueblo suyo. El mismo juez, ¿quién es? Pues puede ser o bien el mismo pueblo, o el mismo pueblo cristiano, la misma fe cristiana, la misma fe católica, o por el mismo peso, en consonancia con todo el pueblo, pueda surgir Cristo, el mensaje de Cristo, lo que tanto procede, y sea la Iglesia de Cristo, no la Iglesia Católica. Claro. Una de las cosas que ahora Mónica seguramente nos dirá es que una de las cosas que dice Francisco I, que ahora me diré por qué eligió el nombre de Francisco I, dice que la Iglesia, una de las cosas últimas que he dicho, que Dios no es católico, que es un Dios de todos. Sí, esto lo he visto recientemente, sí. No es Dios no es católico, es un Dios para todo el mundo, ¿no? Pues ahora, si quieres, Mónica, nos hablas un poco del gran Papa que podemos tener, ¿no? Pues es el Papa que levanta pasiones, realmente, porque tiene tantos seguidores en Twitter que es impresionante cómo le siguen. Además muy moderno, ¿no? Además en Twitter, en sus twitters. Aparte de que también me gustaría, si alguien sabe un poquito de astrología, él nació el 17 de diciembre de 1936. Entonces sí que nos interesaría un poquito saber cómo estaban los astros cuando nació él. Tengo un poquito de curiosidad, eso ya no lo sé. Pero resulta que él está inspirado en Francisco de Asís y se siente muy identificado. Hasta hace poco, el día de San Francisco, bueno, fue Asís, y la verdad que fue muy interesante el camino que hicieron, una peregrinación, tuvieron una serie de entrevistas. Él, pues a él ya se le ve que tiene un aire de una nueva conciencia, que la gente aprenda a distinguir lo bueno de lo malo, insiste mucho él. Quizá que esa nueva conciencia que está entrando en todo el ser humano está entrando dentro de la Iglesia en estos momentos. Exacto. Él quiere destapar todo lo que hay dentro de la Iglesia, ya se ha visto por todas las entrevistas. Él insiste mucho en que sea una Iglesia transparente y que, bueno, se vaya todo renovando. No sabemos hasta qué punto él... todo lo que está haciendo
le introdujo el Papa Benedicto XVI. Ujú. Antes de dejar la iglesia, de abdicar. él le abrió un camino. Cosa que la gente no sabía y ahora investigando pues yo me lo he encontrado. Después él ya sigue el camino y sí que ha puesto, y los seguidores todos están de acuerdo con él, que la iglesia tiene que tener un cambio brutal. Es decir, el Papa anterior lo introdujo en las renovaciones que Sí. él va a hacer ahora, pero Sí. quizá ese Papa anterior no podía ya seguir esa trayectoria, necesitaba Bueno, una lo nueva que pasa es figura. que estaba muy cansado, no tenía fuerza, no sabemos exactamente qué descubrió, tampoco. No, ¿O qué se descubrió? o qué se descubrió. Ujú. Eso no se sabe, pero supongo que ahora con este nuevo Papa ya al final averiguará mucho más, será todo más transparente y se abrirá un nuevo cambio porque él quiere renovar la iglesia. Quiere que sea exactamente todo horizontal y no sea vertical, que se acabe con el dogma de fe Ujú. y que, bueno, que simplemente... Pues Dios no es católico, claro, es lo que decía Carlos antes, es uno solo para todo el mundo. Para Se ha todos. entrevistado esta mañana precisamente con los judíos y están de acuerdo en que tiene que haber una unión entre diferentes creencias, ya Claro. sea judía, bueno, ya sea... Tiene que Porque haber en una definitiva unión. la figura divina es la misma La figura para todos. divina es la misma para todos. Cada uno le llama... Cada Alá, uno le pone el nombre que cada quiera, uno pero... Buda, pero que la finalidad tiene que ser la misma para todos. Insiste mucho en la unificación, en vivir en austeridad, en la pobreza, insiste mucho en eso. Pero él ya lo aplica, ¿eh? Ujú, ujú. Él Sí, claro, predica con el ejemplo. Claro, porque predicarlo, pero no cumplirlo, pues como Exacto. que no... No, es el primero que predica con el ejemplo. Ujú. Sí, lo que quería añadir es que él eligió San Francisco para su nombre, porque todos los santos nos dan un mensaje y un modelo a seguir. El modelo de San Francisco, que yo soy gran devoto, no como dogma de fe, sino como hecho, un amante de la naturaleza, hasta el punto de que todo se fusiona en la naturaleza, todos somos uno, renunciaba a la materia, todo era espiritual y sobre todo humildad y pobreza, ¿no? Humildad. Lo más humilde, ¿no? Pues esto es lo que creo, estos valores creo que es los que quiere adoptar él y transformarlos en la iglesia, junto con el mensaje real de Cristo, puro del cristianismo, ¿no? Gracias. ¿Quieres añadir algo más, Mónica, sobre el tema? Bueno, he encontrado a un periodista que, para terminar la entrevista, le dice: ¿alguien puede ser tocado por la gracia divina? Y él le contesta: nadie puede saber cuándo sucederá. Pero la gracia no es parte de la conciencia, sino que es la cantidad de luz que hay en nuestras almas. No es ni del conocimiento ni de la razón. Y así él concluye esta entrevista como dando a entender de que siempre la luz está en nuestras almas. Ujú. Y... Está preparada para que Tiene que el estar momento preparada. que tengas que... Exacto. Muy bien. Muy Bueno, pues yo, gracias Mónica, yo lo que tengo que añadir es que las investigaciones que hemos hecho sobre el tema del último Papa son muy interesantes si analizamos otras profecías que no son las de San Malaquías, quizás más recientes en el tiempo, anteriores a estos 10 últimos papas que he comentado, y que son interesantísimas. De todas las profecías que hay atribuibles al último papa, he seleccionado dos, porque me parecen muy interesantes para el programa. Una de ellas, si me permites, Miriam, Sí. es el llamado venerable Olshauser, Ujú. que nació en Briegen, en Alemania, el 20 de mayo de 1956. Pues este monje, llamado el venerable Olshauser, dice: en el curso de la quinta edad los católicos serán oprimidos por los herejes. Estamos hablando de 1956. Habrá calamidades por doquier, guerras tremendas. Eso no es difícil de prever. La Iglesia y sus ministros serán despojados. Pero al llegar a la sexta edad, que decir, fíjate que coincide con la época de Acuario, que es lo que comentaba en otro programa, que las edades astrológicas
no son tajantes, sino que se van dosificando en el tiempo, van introduciéndose poco a poco. Me estaba hablando de 1956, la sexta edad coincide con 1965, tendrá improviso por la obra de Dios una gloriosa mutación que nadie puede adivinar. Aparecerá un gran pontífice, fíjate, y un poderoso monarca. Ese no sabemos cuál es todavía, pero bueno, hay varios. De momento jóvenes. estamos en el Papa. Enviado por Dios, que pondrán término al desorden universal y la paz volverá a reinar entre los hombres. Bueno. Entonces, este no hablo de tanta situación caótica, de ese fin del mundo, sino más bien de un cambio. De un cambio que se adecua, bueno, si lo podemos porque se interpretar adecua para también, que el ser humano mejore, claro. no para que se extinga. Habla de que ese cabo habrá una mutuación que nadie pueda adivinar. Fíjate que estábamos hablando en nuestros programas para el día 11 del 11 en Montserrat, ¿te acuerdas? Sí. De esa transmutación espiritual, esa transmutación acuariana. Sí. Pues fíjate que esto va un poco por ahí. En esa línea. Hay otro texto también que he seleccionado, que es un anónimo de 1776, que este es un canónigo italiano, da Marcello. Escribe un libro que se llama Il futuri destino, el futuro destino, y el más futuro destino interesante, no, el más interesante futuro destino, perdón, que estoy traduciendo del italiano. El latín y el italiano lo tengo que traducir, ¿vale? Y dice, en aquel tiempo turcos, herejes católicos y cismáticos se enfrentarán unos contra otros, y parecerá que los hombres hayan perdido la razón. De hecho, lo parece, es que estamos en una situación que lo parece. Fíjate que habla de herejes católicos y cismáticos. Herejes, en aquella época, eran los que no estaban comulgaban con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Herejes, que hay muchos a día de hoy. Católicos y cismáticos. Fíjate que está hablando de cismas. Se enfrentarán unos contra otros y parecerá que los hombres hayan perdido la razón. Después de tantas calamidades, Dios eterno se moverá a piedad, inspirado en el corazón de algunos de sus siervos, la elección del nuevo Papa, que volverá a encauzar el mundo por senderos de la fe y la paz. Estamos hablando de 1776. Una muchacha en Holanda, 1945. No sé cómo se llama, no lo he podido encontrar. Pero es muy conocida, bastante reciente. Entre 1945 y diciembre de 1954 tiene unas apariciones marianas en Holanda. La Virgen se hace llamar la señora de todos los pueblos, una señora que abarcaba todas las vírgenes que están veneradas en todos los pueblos. Y le dijo, en una de ellas dijo, Europa, fíjate bien y escucha a Oriente contra Occidente. Europa, cuidado, Inglaterra, ay de ti. Fíjate que es un poco vaticinar lo que está pasando ahora. Lo que está pasando actualmente. O sea, que hay muchos vaticinios de todo cambio lo que de Oriente está con sucediendo. Occidente. Se avecina un gran conflicto América, Rusia y China. Eso es muy reciente de ahora. Hay un conflicto oculto que tenemos ahí, que en este caso, más que China, es Corea, pero que está implicado China, Rusia y América, y que puede ser muy trascendente. Pero el último mensaje de la Virgen a esta chica, en marzo el mes de marzo de 1954, dice: la Iglesia de Roma entrará en una gran lucha. Antes de que llegue el año 2000, aquí se equivoca de algunos años, algunas fechas. Muchas cosas cambiarán y la Iglesia y su comunidad serán distintas. Fíjate, una de las revelaciones, tanto en el tiempo como actuales, habla de un gran cambio, no del fin del mundo, de un gran cambio de la Iglesia. Y muchas como estas coinciden. Estas son las más significativas, porque el mensaje es muy claro, ¿no? Las otras más es un mensaje más que se entorna sobre esa ambigüedad que puede tener interpretaciones, pero estos son muy claros. Estos son muy contundentes. Son muy claros y muy sí. contundentes. Entonces, tanto unas como otras nos vienen a dar que el mensaje está ahí, que las profecías se van a cumplir y que todos los condicionantes nos llevan a la conclusión de que la Iglesia va a sufrir un gran cambio a favor
de la sociedad problemática actual. Quizás sea, y aquí lo dejo entrever, será una iglesia que comulgará con la idea de Cristo y realmente será una iglesia cristiana, será una iglesia que se transformará y será una iglesia acuariana. Lo veremos. Bueno, ahí queda. Nosotros transmitimos la información. Me parece que todas estas informaciones que nos habéis traído son muy interesantes, la verdad, y que de hecho pues estamos en ese proceso, ¿no? Como iremos siguiendo nuestro programa, iremos viendo esa evolución y podremos contrastarlo. Y bueno, me parece una gran investigación por vuestra parte. Y ahí lo dejamos. Nuestros televidentes, pues, que opinen, que decidan, que hablen sobre el tema y bueno, y si quieren dejarnos sus opiniones sobre el tema, pues ya lo sabéis. Tenéis el grupo de Oráculos y Enigmas para que recibamos aquí pues todas las opiniones sobre lo que hemos estado hablando, ¿no? Aquí no nos pronunciamos, tenemos cada uno nuestras ideas, pero dejamos toda la información. Muchísimas gracias. Bueno, pues os agradezco un montón que hayáis estado esta noche aquí con nosotros. Nos veremos próximamente en la sección de redacción y nada, hasta entonces seguid con vuestras investigaciones. Muchas gracias, Miriam. Cualquier cosa pues vamos a irla transmitiendo a través del programa. Muchas gracias a todos y esperamos vuestros trabajos o vuestras comunicaciones. Aquí estamos, gracias. Gracias. Miriam Belín, orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 385 de Granollers. Miriam Belín, orientación humana, tarotista, ritualistas, terapeuta vibracional con flores de Bach y terapias regresivas. Cambiar tu futuro depende de ti. Miriam Belín te ofrece atención personal, sin gabinetes. Hablarás siempre con ella, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 30 años de experiencia avalan su profesionalidad. En consulta privada y visas al 93 115 99 59. 93 115 99 59. Servicio ofrecido por Tarot de Belín, apartado 385 de Granollers.